Bienvenida, Ivonne Odreman, al Club Pro de las 8 a.m. ¿Cómo estás? Gracias, Mónica. Muy honrada de estar aquí, feliz de empezar este sábado con esta energía. Gracias, Carlos, por esa charla de liderazgo femenino. Nos enaltece. Gracias. Bienvenida, Ivonne. Gracias. Tenemos este tema muy especial que nos traes, liderazgo GPS. Yo lo veía con mi creativo y decíamos, ¿y qué es eso? Tuvimos que volverla a llamar para que nos diga exactamente qué es liderazgo GPS. Quiero que comiences con eso. Por favor, quisiera que les expliques a nuestros miembros del club a qué te refieres con eso. Bueno, sí, esto es un programa que yo diseñé, Mónica. Liderazgo GPS es, como bien dice el nombre, el GPS, es la brújula que tiene tu guía estratégica, tiene tu propósito y tiene esas soluciones tácticas desde el punto de vista hoy en día, lo que es la inteligencia artificial como un acelerador estratégico, ¿no? Y yo lo veo así como el círculo de oro de Simon Sinek, que todo inicia en el centro, en el core, como desde el propósito y tú vas ampliando, porque si tú conoces tu propósito, tú tienes el norte, tú tienes la visión y puedes entonces trazar esa guía estratégica para poder establecer cuáles son las acciones y tener el plan de acción. Eso es lo que significa liderazgo GPS. Ivonne, entonces, una empresa que no tenga, esto tiene que ver con la cultura organizacional, entonces. Mira, esto tiene que ver con muchísimas cosas. En data, yo he venido revisando la data que para mí es muy importante y tú como mujer de data lo vas a afianzar. Más del 70%, ¿verdad? Más del 70% de los líderes muchas veces fracasan o las gestiones de cambios organizacionales fracasan por falta de liderazgo. Y adicionalmente a esto, también tenemos una data que alrededor de 65-67% carecen de un plan estratégico, ¿no? Lo que las multinacionales en su momento siempre han mantenido ese norte, ese plan estratégico, lo que se llaman en los AOP, los Annual Operating Plan, y lo que nosotros, yo por lo menos en los últimos años en las empresas regionales familiares, he marcado esa pauta que es muy importante tener esa guía, ¿no? Porque no todas poseen ese plan y es lo que definitivamente nos da una ruta a seguir y nos asegura de cómo mitigar riesgos que muchas veces son invisibles para los líderes. ¿Y cuáles son esos riesgos? Bueno, los riesgos son exceso de trabajo, estar completamente siempre disponible. Aquel gerente, yo en estos días conversaba con una colega y le decía también dentro de este modelo que implementé, un modelo de que relaciona la madurez del liderazgo del líder con la madurez de la organización. Si la organización está muy madura y el líder no lo está, entonces no, el líder no va a poder dar lo que la organización demanda. Y viceversa, si tienes un líder muy maduro y tienes una organización de baja madurez, entonces evidentemente ese líder puede que se frustre porque a lo mejor viene con unas ideas muy visionario, pero no tiene la forma de abordar el caos interno que pueda tener esa empresa para ordenarlo, ¿no? Entonces es muy importante, uno ancla el otro, ¿no? Eso es súper importante. Ujú. Me encanta porque estás hablando de un término que poca gente habla, que es madurez, Sí, ¿sí? Hoy en día se habla mucho de conciencia y es una palabra que se ha, yo no sé el término que utilizan aquí en Colombia es perrateado, que se ha dañado, sí, porque todo el mundo dice, ay, sea consciente, pero para ser consciente tiene que haber conocimiento. Yo no le puedo decir, Ivonne, que me he relacionado con ella, pero no hemos compartido tiempo juntos, a decirle, Ivonne, sea consciente, pero a ver, consciente que si no tenemos esa cultura, entonces habla de cultura y hablas de madurez. Y la madurez es personal y única. Y entonces pones el equipo. Si llega una persona inmadura, pero eso es de mucho cuidado decirlo, porque no es como si estuviera enjuiciando a una persona y la empresa lleva este desarrollo. Pues claro, tengo que llevar a esta persona a este nivel y para poder llevar a esta persona a este nivel,
Lo que hay que hacer es bajar el nivel de nosotros para poder acompañar a la persona. Y eso me encanta, porque no todos tenemos el nivel de visión de la vida. Y me parece que es un tema, wow. ¿Cuál es la Ujú. mayor dificultad que encuentras al buscar que esa madurez que nos compartes en las organizaciones en pareja, o sea, se iguale, se equilibre? Mira, yo pienso que se relaciona mucho, eso es como cuando vemos la vida, yo hago una pregunta muy importante siempre en mis certificaciones y en las conferencias: ¿cuáles son los 7 hitos que han marcado tu vida antes y después, o que ha cambiado todo, ¿no? Porque lo que te dificulta es la flexibilidad. Si no tienes flexibilidad, si no tienes resiliencia, ¿verdad? Para poder entender y amalgamar y mitigar lo que pueden ser esos riesgos invisibles, o lo que la misma organización o que el entorno te lleva a superar, ¿no? Porque obviamente de repente nosotros entramos a una organización, vamos a poner un ejemplo, de un ejecutivo que tiene muchos años en una organización, quiere venir con grandes cambios a una nueva, pero se le olvida el entorno, se le olvidan los stakeholders, se le olvida entender cómo, y solo se enfoca, yo digo que es el efecto avestruz, que es, meten la cabeza y no ven sino solamente al equipo, ¿verdad? O hacia arriba. Y es muy importante esta relación aquí. Esta relación lateral es lo que realmente te hace evolucionar. Y me preguntan en mis charlas: bueno, Ivonne, ¿cómo hago para dar ese salto para poder seguir adelante, trascender dentro de una organización que no te deja? Muchas veces yo digo que no hay que pedir permiso, sino perdón, ¿no? Yo a veces prefiero pedir perdón que pedir permiso. Sin embargo, también hay que entender qué consecuencias puede tener eso, ¿no? El pedir perdón y no pedir permiso. Entonces, yo pienso que el liderazgo, como lo concibo desde el punto de vista de GPS, está basado en una metodología muy probada, que es la metodología del liderazgo facilitador. Todos somos líderes y tenemos que facilitar el camino. Nuestro rol es abrirle campo a esas otras personas para que realmente la cultura que se está construyendo, ya sea en base a valores, creencias, realmente dé un resultado positivo, ¿no? Entonces yo pienso que el liderazgo facilitador es un ancla que no debemos perder. No sé si contesta tu pregunta, Carlos, me extendí, me fui y vine. No, 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 me encanta porque hablaste de la resiliencia y la flexibilidad y a Ujú. veces no tiene resiliencia ni la persona nueva o de pronto el jefe. Entonces es como equiparar y a veces pues somos diferentes todos, ¿sí? Y me encanta mucho porque compagina mucho con una palabra que estuve estudiando cuando estaba estudiando en el seminario teología, la facilitación, ¿sí? Pero Sí. yo la nombrábamos en ese momento, que por eso le hacía la comparación del liderazgo o el figurinazgo. A veces hay gente que tiene el cargo de líder, pero lo único que hace es figurar, figurinazgo. Entonces, como le gusta figurar, no le gusta facilitar. Sí, ¿Sí? sí, Entonces me encanta porque o sea, a mí me respondiste la pregunta, Mónica. sí, Sí, Ivonne, y tu metodología habla de riesgos invisibles. sí. ¿A qué se expone una empresa cuando no ha identificado estos problemas que tú les denominas invisibles? Coméntanos un poco, Ivonne. Sí, es interesante. Fíjate, riesgos invisibles. ¿Y por qué los digo invisibles? Porque, por ejemplo, un ejecutivo, un profesional puede estar metido en tanto trabajo que puede tener una sobrecarga laboral, esa falta de desarrollo, ese aislamiento del liderazgo, como te digo, que es ese efecto avestruz, que me olvido de lo que está acá, la diversidad y la inclusión. Entonces, todo esto tiene la falta de reconocimiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, definitivamente impactan en el ROI. No tiene un retorno de inversión, impacta definitivamente en los resultados, en la retención de tu talento, la rotación. Si nosotros ponemos ejemplos de grandes compañías, desde el punto de vista del sector de retail. Retail tiene una forma, un concepto, el core de negocio te dice que la rotación es alta porque tengo mucho, el pulmón de la organización es un personal de piso. Sí, está muy bien,
Pero ¿qué estamos haciendo como estrategia para que realmente nosotros podamos acelerar algunos indicadores que son muy importantes en la industria del retail, como el ticket promedio de la tienda? Como si yo tengo automatizados estos procesos, o sea, yo estoy acelerando el aprendizaje y el desarrollo de mi gente para incorporar, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y ahí vengo yo con los ejes de la madurez del líder versus la madurez de la organización. Entonces tengo una organización que va volando con la inteligencia artificial, pero no invierto en el desarrollo de mi primera línea. Entonces no podemos pretender que este personal que no está desarrollado y no lo nivelo, entonces llegue a dar resultados con una automatización simplemente o con una falta de realmente de lo que son los IES, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que es retail, pero nosotros podemos tener también, y la rotación, Carlos, también es un efecto importante. Pero si nos vamos a otra industria, podemos tener la industria de manufactura. En manufactura tenemos otros riesgos también. Bueno, ¿qué estoy haciendo para mejorar los procesos? Como la metodología Lean Six Sigma. La metodología Lean Six Sigma es mejora de procesos desde el punto de vista no solo de manufactura, sino también desde el punto de vista de staff. Entonces, si realmente, Administrativa, orden, correcto, disciplina. disciplina, estructura. Y si la organización no se ocupa del desarrollo de su gente, porque muchas veces lo ven como un gasto, más no como una inversión. Entonces, si tú no incluyes en tu budget, en tu presupuesto, que se realizan todos los octubres para tú poder ejecutar al año siguiente, ¿verdad? En tu plan operativo, en tu ejecución, es muy difícil que realmente tú evoluciones. Y hoy en día hay una estrategia súper interesante con toda esta metodología ágil que lo usa Amazon, lo usa Google. Y es planificar por trimestres, por quarters, y entender que si tú no planificas, antes planificaban los AOP, los Annual Operating Plan, eran de 5 años, 10 años, no, ya aquí en el año pasó de todo, ya en 3 meses no sabemos qué viene nuevamente, porque todo evoluciona demasiado rápido, ¿no? Entonces yo pienso que uno de los riesgos más invisibles es la falta de inversión en tu gente, ¿no? Y que realmente los que tengan que estar para pensar y realmente lo hagan. Y si tenemos personas ejecutoras, que realmente empoderemos a estas personas desde el propósito, porque nadie está en un trabajo solo por dinero, amor. En el trabajo, y eso está comprobado estadísticamente en talento humano, la parte higiénica, solamente el dinero es una parte higiénica que tú cubres y se sacia rápidamente. Pero si una persona está con propósito con lo que hace, realmente estoy ahí porque quiero estar en esa organización, quiero evolucionar. Entonces, bueno, creo que esa sería la respuesta, Moni. A esta señora Ivonne hay que escucharla con mucho cuidado porque en una respuesta toca tres, cuatro puntos y dice, Dios mío, ¿de verdad qué le Tienes pregunto? que estar GPS como el Hay que tema. estar Si muy, Ajá. no estás hay que ahí decirle, activo viendo espérese. el radar, te pierdes. Ivonne, Simón, yo ¿cuántos quiero, pequeños? yo, Dale, yo quiero Mónica. tratar el tema de cuando una empresa no desarrolla su personal. Sí. Hay dos cosas. Ujú, O lo pierden ujú. cuando el empleado se va, Correcto. o lo pierdes teniéndolo adentro. Porque un empleado que Sí. no se desarrolla y tiene Mm. 15 años en el mismo puesto, Sí. para mí es culpa también de la empresa. No lo desarrolló, no, o sea, no puedo creer que alguien no puede evolucionar en el mismo cargo por más de 10, 15 años. Personalmente, y bueno, cada uno habla desde su experiencia, yo nunca estuve más en una empresa de 5 años. Ujú. Yo decía, llegaba a mi tope, digamos, llegué a mi tope o sea, tanto de que lo que yo podía dar como de lo que la empresa me podía ofrecer. Pero después de eso tenía que venir otro reto. Y si la empresa no me lo daba, yo ya estaba buscando como el GPS cuál era mi siguiente desafío. Estoy hablando que fui jefe de sistemas a los 22 años. O sea, yo Ujú. no tenía, yo fui siempre desafiada en mis retos laborales. Correcto. Entonces, sí.
o sea, yo pienso que la empresa los pierde de las dos formas. O te lo quedaste tú adentro con un recurso que no pudiste desarrollar y es culpa de la empresa. Ahí está el riesgo invisible. Ujú. Está ahí, pero no lo ves. Está ahí, pero también depende del personal, ¿no? ¿Qué Sí, pasa si ese personal no tiene un propósito o el propósito tampoco se cambia? Porque mi propósito ya no es el mismo que hace 10 años, ya no es el mismo que hace 15 años. claro, Yo no evolucionas. evolucioné como recurso activo de la empresa. Ujú. Entonces, ¿cómo haces con tus metodologías? Eso que le llamas metodología de 5 focos, me gustaría que lo hables un poco, cómo empatas el propósito de cada individuo con el propósito de la empresa. Yo últimamente he estado pensando que el propósito de mi empresa tiene que cambiar y cuando ya esté bien definido ya, porque lo tengo aquí en la mente, pero no lo he trasladado a nadie, ese propósito tiene que ser comunicado a la persona que quiere entrar y si se alinea a ese propósito, que lo dejen entrar. Si algo de su propósito está apegado al propósito como empresa, que se una. En el propósito de mi empresa quiero poner crecimiento. Pero ¿y Ujú. qué pasa si alguien no quiere crecer? Estuve enfrentada a un colaborador que me decía, yo no estoy listo para el siguiente puesto, que yo ya lo quería poner. Ajá, Y entonces yo interesante. decía, pero ¿por qué no estás listo si tienes 7 años haciéndolo? Tienes que cambiar Estás en la zona de confort y ahí entramos en conflicto porque Carlos dice, quédate en la zona de confort, expándela. Y yo le digo, sale, sale, porque cuando ya te No acomodaste, salgan de su zona de confort, no salgan de su zona de ahí confort, están los conflictos, amplíenla. Ivonne. Ahí están los conflictos que tenemos con Carlos. Ya no tenemos que alinearnos. Cuando no sales de tu zona de confort, estás tan tranquilo en la posición en la que estás que nuevos desafíos no te interesan. Entonces, si mi propósito es el crecimiento y esa persona no quiere crecer, Ujú. está mal alineado. No debería de entrar a una empresa que quiere o tiene ansias de crecer, de comerse el mundo. Ojalá que pudiera yo alinear ese tema en mi empresa, que desde que ingresa alguien sepa, la líder de esta empresa quiere crecer. Entonces, tú quieres crecer en esta vida, porque si solo buscas un empleo por dinero o para sustentar un tema económico, lo que tú dices, no todo el mundo trabaja solo por dinero, pero no es todo el mundo, Ivonne. No. Hay gente que sí lo hace y yo quisiera que por favor nos ayudes ahí a profundizar esos temas y luego nos alineas a mí y a Carlos, porque yo hablo de salir del confort y él habla de expandir el ese. Bueno, adelante, Ivonne. Interesante, tocaste varios temas, le mandé a Carlos por el chat. Carlos, estamos viendo todo lo que estás haciendo, todas esas magias que estás haciendo con ChatGPT. Le mandé a Carlos por el chat una lámina súper chévere que habla de esos 5 focos, ¿verdad? Y le acabo de mandar otra de cómo se relacionan esos riesgos invisibles versus la madurez. Pero tocaste varios temas, Mónica, súper interesante, cuando tú dices, uno, puedo perder al personal hacia afuera y adentro. No sé qué es peor cuando tú pierdes a un personal estando dentro. Estando dentro es terrible. Es terrible cuando lo pierdes porque realmente esa persona no va a dar, o sea, su rendimiento. Eso es, inclusive, cuando tú realizas promociones, los famosos job posting en las multinacionales, que son, tú refieres a una persona. Sí, tú misma lo dijiste. Yo quiero promover a ese analista de sistemas y quiero que sea mi líder de programación o líder de soporte. Y resulta que esa persona no está lista. ¿Qué hicieron? ¿Qué faltó ahí? ¿Cómo mataste a la persona porque la persona no está dispuesta a crecer? Recientemente estuve con una organización acá en Guayaquil dictando un taller de todo lo que tiene que ver con el mapeo de talento. Y ahí entra lo que tú dices. Cuando tú mapeas el talento dentro de una organización, ¿verdad?
Ese mapeo de talento te permite a ti entender dónde está tu personal y cómo evoluciona, ¿no? Entonces, si tú vas a tener, tú puedes tener personas que ya no están, que no laten con la organización, lo que tú dijiste. Bueno, mi organización tenía un propósito, pero ese propósito lo puedes perder en el camino. Ese propósito realmente la persona evolucionó, la empresa evolucionó, y si ya no late, no forma parte de esa cultura, entonces yo tengo que tomar una decisión como organización. Ahora, si yo tengo el Nine Box en esa escala de la madurez, ¿verdad? Si quieres ponemos la otra lámina, Carlos, que ahí lo de la madurez, ahí se ven los riesgos invisibles, se ven súper bien. Y en los riesgos invisibles te das cuenta cómo realmente, bueno, yo tengo esta persona aquí, tiene mucha sobrecarga, yo tengo esta persona aquí, enfrenta una madurez de alta, tiene un riesgo, pierdo en el liderazgo, me pierdo en cómo tomar decisiones, solamente me enfoco en lo que está hacia arriba y en lo que está hacia abajo y me olvidé de qué realmente es lo más importante. Lo otro que hoy en día nos sucede, lo otro que hoy en día nos sucede es las generaciones, las diferentes generaciones. No, nosotros somos generaciones X y estamos acostumbrados a una proyección de carrera increíble. Esta generación está en otra cosa. Fíjense bien, esta lámina que está acá realiza, o sea, relaciona el nivel de madurez del líder versus la madurez de la organización, ¿verdad? Y los riesgos invisibles. Fíjense que cuando tú más arriba estás, el síndrome del impostor es uno de los riesgos invisibles que no vemos y es un riesgo que realmente puede afectar el resultado porque esta persona, este líder, este ejecutivo, este gerente, este jefe, puede decir, realmente estoy dando, o sea, qué más puedo hacer? Y realmente lo está haciendo muy bien, pero la presión que tiene por ejercer y dar resultados a corto plazo es muy alta. La diversidad y la inclusión. La diversidad y la inclusión no tiene nada que ver, no tiene nada más que ver con la diversidad e inclusión de las mujeres o del género. Tiene que ver con eso que tú hablabas, Mónica, del profesionalismo, de qué tan diversos somos en la gente, la cantidad de generaciones que tenemos. Entonces, cómo nosotros vamos, las generaciones de hoy en día, su rotación o su permanencia en la organización mínimo son 2 o 3 años y ya cambia. Si tú tienes personal que tienes 15 años en la organización y tú realmente no te diste cuenta y anestesiaste a este personal, algo hay que hacer ahí. Entonces, o tú estás fallando como organización o ese líder tampoco ha tenido la suficiente motivación interna y externa como para realmente proyectarse dentro de esa organización. Entonces, la otra lámina que mostraban de los 5 focos, cómo atravesamos ese GPS y nos volvemos conscientes. Hay 5 fases de este liderazgo facilitador que son muy importantes. La primera fase es cómo tú recuperas tu centro y tu equilibrio en medio del caos. Y yo soy partidaria de lo que es la técnica del mindfulness y la atención plena y no como algo esotérico ni que no, realmente dentro del caos hay que mantener una inteligencia emocional y un equilibrio y Carlos se ríe, sí, ¿verdad? Sí, porque pudiéramos decir, no, en mindfulness nada más vamos a estar así. No, sí, podemos estar así, pero es que mindfulness necesita atención plena en lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro equipo? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo nos estamos comunicando nosotros y con nuestros líderes? El círculo virtuoso, cómo se relacionan los procesos con los resultados y la gente. Estos 3 vértices en una organización son muy importantes. Si yo tengo muy sólidas las relaciones, pero los procesos no funcionan, el resultado es nefasto. Pero si el proceso es muy rígido y tu personal no evoluciona, igual el resultado no va a ser óptimo. ¿Cómo certificamos ese compromiso con el equipo? ¿Cómo hacemos para no perder a una persona interna y no quemarla? Si realmente ese vendedor que yo digo, bueno, yo quiero que sea supervisor de ventas y lo perdí porque lo promoviste, no le preguntaste, no le dijiste cuáles eran sus aspiraciones como carrera. La gestión del conflicto inteligente. Hay organizaciones más caóticas que otras, hay organizaciones que tienen sindicatos, hay organizaciones que tienen relaciones complejas dentro de lo que es el tema operativo, ya sea retail, ya sea manufactura. O el conflicto inteligente es cómo generamos una negociación sana. El poder de la presencia tiene que ver con el feedback.
cómo sabemos dar y recibir feedback. Y una de las cosas que yo aprendí en mi carrera y que estoy 100% validado es mientras más te duele el feedback, más crece. Y te tienes que vulnerabilizar. Y delante de tu equipo, en algún momento vas a tener que pedir feedback y en algún momento ese equipo te va a decir, no lo estás haciendo bien, no me siento bien. Y si tú no tienes la capacidad y la madurez para sostener eso, entonces posiblemente no seas capaz de evolucionar o facilitar procesos y relaciones dentro de las diferentes culturas que tiene una organización. No sé si respondí todos esos puntos, Moni. Yo me extendí, Carlos dirá, bueno, ella se extendió, les mandé las láminas. No, ya por aquí me dijeron que tienes esa habilidad de responder en una pregunta muchos temas, como si estuvieras leyendo nuestras mentes. Por aquí Kelly hizo un comentario, creo que fue Kelly, y dice, sí, sí, así es, Ivonne, nos expande la mente a un nivel mayor. Me encanta este tema del poder de la presencia, pero tengo una pregunta. Sí, Porque es que acabas de tocar un tema como el que Mónica toca, de que yo digo que no hay que salir de la zona de confort. El ser humano busca confort por naturaleza. Yo tengo que escoger mis retos desde la conciencia o desde la madurez que tú mismo nombraste. Por sí. ahí hace unos 20 años salió una canción del grupo La Ley que decía que sin dolor no hay amor. ¿Es necesario el sufrimiento y el dolor para que haya presencia y madurez? Mira, qué pregunta tan... Porque si me paro desde esa óptica, yo puedo decir, pues yo voy a maltratar a mis hijos y a mis empleados, pienso yo. Quiero llevar esto a una lingüística muy sana. Sí, ¿Sí? Entonces, si yo tengo que decir que una persona aprende desde el dolor y el trabajo, pues la voy a someter, pero entonces de pronto es que estoy desde mi ego diciendo, no vas a tener presencia, pero es que hay diferentes conciencias. Yo no necesito pasar por dolor, creo yo, para hacer eso. Quiero conocer bien ese punto porque me quedo ahí como que aquí está el embudo y yo soy el jefe y tienes que pasar por esto. sí, es verdad. No necesariamente, Carlos, no ¿Ok? necesariamente tienes que pasar por el dolor. Sin embargo, siempre, siempre, la zona de confort estamos todos en una zona de confort, estamos estables, nos sentimos bien, seguros. Pasamos a una zona de miedo porque eso es inevitable. Cuando tú sales de tu zona de confort es una zona de incomodidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me incomoda? ¿Qué me da miedo? Y yo les tengo una noticia, el miedo no se elimina, el miedo se atraviesa. El miedo no se elimina, tú lo haces con o sin miedo, pero lo tienes que hacer con miedo, así no te guste. Y la incomodidad, cierta incomodidad en ese espacio de miedo cuando sales de tu zona de confort. Bueno, yo tengo miedo a las alturas, a las alturas. Yo tengo miedo a ciertas alturas. Y les voy a decir algo, hice un tracking de 8 días para llegar a un tepuy llamado Roraima para subir que tiene 2000 metros. Exactamente. Y lo atravesé. Entonces, el miedo no se elimina, lo afronto. Y esa es mi zona de incomodidad. Sí, tiene cierto dolor, porque yo decía, bueno, ¿y si salgo rodando? ¿Y si me voy para abajo? ¿Y si, y si, y si, y si? Y en el y si es lo mismo. Y si yo no pido la promoción, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces hay que tener escenario. Y si yo no me atrevo, y si yo no pruebo realmente después de 15 años otra organización, y si yo no intento hacer una nueva empresa, entonces, ¿cómo puedo yo conocer lo desconocido? Que te genera incomodidad, no necesariamente dolor, pero la incomodidad está ligada a algo que a ti no te gusta, a algo que tú no conoces, a algo que no estás acostumbrado. Y ahí entras hacia arriba, todo es de adentro hacia afuera, a la zona de aprendizaje, cuando ya tú pones en marcha. Entonces, en neurociencia, nuestro cerebro tiene algo que se llama la neuroplasticidad y realmente el cerebro cada vez que tú le das más, pide más, se va ampliando y eso es inevitable. Yo he emigrado 4 veces, este es el cuarto país donde mi nivel de flexibilidad y de resiliencia es sumamente alto y de adaptabilidad y no de adaptación a lo malo, es cómo tú resuelves en el camino y sueltas y que tu camino sea más ligero. Bueno, yo aprendo al desapego, yo aprendo a caminar más rápido, aprendo a caminar en equipo, porque, por ejemplo, las experiencias del tracking o de migración te enseñan a que todos somos importantes, de todos aprendemos. La idea más pequeña puede venir de un operario, ¿verdad? De Coca-Cola o de un operario de tu planta. Entonces, pienso que las experiencias nos hacen mejores, nos hacen crecer.
y muchas veces duele y otras no. Son experiencias. Carlos, ¿cómo te respondí esa pregunta? No, me encanta porque ya nombraste de que tú misma elegiste a conciencia Sí, colocarte esos retos y esas metas porque lo había entendido al revés, ¿sí? Y es cuando la persona tiene esa visión y quiere avanzar, no todos la tenemos, es lógico, no no. todos somos iguales, hay que respetar el libre albedrío que es... No es como yo decido vivir. Entonces me encanta ese poder de la presencia y me encanta esas 5 fases que nos muestras aquí, esa brújula que queda chévere ahí, como que cada quien decide hacia dónde moverse y lógico, Sí. eso me encanta. Mónica, Yo quiero llevar el tema a la plata. Ajá. ¿Cómo transformamos empresas más rentables con liderazgos transformacionales, liderazgos GPS? ¿Cómo le decimos a los empresarios que esto se transforma en mayor rentabilidad en las empresas? ¿Cómo los convencemos que esta metodología funciona y que van a ganar algo? O que esto no es solo Ujú. temas de bla bla. O sea, como a veces dice Carlos, Mónica, hay tantos Sí. mentores o hay tantos coach que tienen, coach baratos, coach de humo. Sí. que Eso hay que decirlo, hay tienen gente que y traduce un no. libro. Sí, necesitamos decir que esto funciona. Ivonne, tú lo has hecho en varias empresas a nivel LATAM. Háblanos de casos reales. Háblanos de que esto realmente se transforma y tú lo has probado en rentabilidad en las empresas. Mira, te voy a poner un caso real que tuvimos en 3M Manufacturera, una multinacional norteamericana donde su headquarter está en Minnesota y en su momento esta compañía pasaba por queríamos incursionar en el Great Place to Work, hicimos una medición de clima donde mucha gente, muchos CEO pueden decir, pero ¿para qué me sirve eso? Bueno, te sirve para identificar y no dejarlo en el bla, bla, bla y decir quiénes están ocupando. Y en ese momento, ese site manager que manejaba nuestra planta realmente estaba afectando el clima y la productividad 100% de nuestra planta. Una planta que estaba enfocada realmente en hacer lija de agua al 100%. Siempre fuimos una de las primeras empresas y la productividad está con una alta retención de talento, donde el talento puede pasar muchos años entre CM por la agilidad y la madurez de la organización, pero esa persona o ese ente estaba dañando eso y tomamos una decisión a raíz de lo que fue la medición de clima, ¿no? Entonces, no congeniaba con la cultura 3M, que es una cultura de liderazgo facilitador. Y al ser removido este ente, realmente pudimos inclusive ganar el Great Place to Work 3 años posteriores seguidos y la rentabilidad se disparó porque está comprobado que la felicidad y tu equipo y tu gente esté bien influye en la rotación, influye en el ROI, en el retorno de inversión. Eso está comprobado. No lo digo yo, lo dicen los números de Deloitte, lo dice los números de Mercer. Son las nuevas tendencias, o sea, yo no puedo pretender que mi personal trabaje por obligación y no por asunción, por realmente creer en lo que estoy haciendo y sentirme 100% feliz. Pasamos más de 8 horas en ese lugar de trabajo. Pasamos 8, 10, 14 horas conviviendo. Muchas veces vemos más a nuestros compañeros de trabajo que a nuestras propias familias. Entonces nosotros tenemos que hacer que realmente el ambiente funcione. Entonces, no sé si esto te responde. Eso fue un caso real. Te pongo otro caso real que tuvimos en Coca-Cola, una organización en su momento de 8.000 empleados, 32 centros de distribución y 4 plantas. Y eran 14 convenciones colectivas, líderes sindicales muy fuertes, muy complejos. Nos paraban la planta, volvíamos, nos paraban la planta. La productividad era nefasta en ese sentido, en ese momento. Y decidimos con la junta directiva y con recursos humanos darle una transformación cultural a esa empresa. Hicimos una campaña de transformación cultural donde se llamaba Somos Coca-Cola FENSA, somos Venezuela llena de buenas razones, porque llenábamos Coca-Cola y nos llenábamos de buenas razones. Y así
Así se inundó toda la compañía. Se hizo un deployment con todos los líderes a nivel nacional y los líderes sindicales renunciaron a estar activamente y decidieron trabajar por un propósito, pero porque la empresa decidió invertir y ocuparse también de ellos, porque no pueden, la empresa no puede pretender que ellos son invisibles y nada más trabajan porque tienen que trabajar. La gente siente, padece, necesita, ¿verdad? Y es muy importante que de repente un CEO se pare y delante y converse con tus operarios y sepa que Juan, Pedro, Carlos, Mónica, Ivonne, Carla, existe y ese personal lo va a agradecer por el resto de su vida. Entonces tuvimos resultados extraordinarios con esa campaña, ¿no? Ahí te doy esos dos casos reales en multinacionales, en contextos completamente diferentes, ¿no? Pero soy convencida de eso, soy convencida de que hay que abrazar al empleado, hay que abrazarlo, no es cháchara. No, es real, o sea, hay que empoderarlo. O sea, el director técnico no entra a la cancha a patear el balón porque es un hombre ya adulto, gordo, barrigón y no puede jugar. Y además necesitamos a 11 jugadores que se la crean, ¿sí? Eh, Entonces, eso es parte fundamental. Ahora, intenta liderar desde el caos. ujú. Yo tengo una frase que dice, el caos mental es más caro que cualquier error operativo. Sí, El caos mental es más caro. Entonces, cuando el líder cree que tiene la razón, pero por su ego no se aterriza y no escucha al operario, que es el que la tiene clara porque es el que se machuca los dedos, es el que se sí, golpea, es el que sabe cómo se dobla la caja y cómo se empaca, pero así el es. jefe tiene otras responsabilidades, pero está ensimismado. Es brutal, o sea, me encanta porque esos datos que tú das son estadísticas reales. Son estadísticas. Prueba jugar un partido de fútbol con un grupo de deportistas no entrenados. Así es, así es, Así de así sencillo, es. ¿sí? Mira que yo Mira, tengo, dale. Carlos, uno de los proyectos más importantes de Google es Gmail. ¿Y cómo nació Gmail? Gmail nace de un grupo de muchachos que se pusieron en una mesa a probar, pero fueron escuchados. Y es uno de los proyectos más millonarios que tiene Gmail que tiene Google hoy en día. Es Gmail. Mira, Sí, o sea, me gusta aquí el comentario que hace Cristian Soto. Las personas aprenden a convivir con el miedo al cambio. Esto es prácticamente genera supervivencia en tu vida. Bueno, sí y no. O sea, por eso te digo, no podemos tampoco decir vamos a adaptarnos a lo malo, ¿no? Vamos a aprender a vivir en el cambio, vamos a atravesarlo y nos transformamos. Lo que dijo Mónica. Yo no soy la mujer que, por ejemplo, yo, Ivonne, hace 8 años, ahora después de una migración, después de 4 migraciones. Eso es imposible ser igual. Es imposible, porque la vida también me ha llevado a tocar fondo, a ver una perspectiva, a priorizar. Tus prioridades cambian, igual que en la empresa. Bueno. En la medida que voy avanzando, hoy en día la inteligencia artificial realmente va a sustituir a las personas. No, no, pero si tú tienes una persona, un profesional, ajá, sí la vas a sustituir si no la usas. Te va a sustituir y el no que la la uso, usa. a eso iba. Pero si tú tienes un Sí. profesional extraordinario con usando la inteligencia artificial, bueno, eso es un cohete, Potencia viva. potencia viva. Club Pro de las 8, haciendo, Ivonne, dígame, es interesante escucharte porque el miedo es necesario. Sí, el miedo es el mejor consejero de evolución. O el miedo, sea, tú iniciaste diciendo que este mundo está cambiando muy rápido. muy Eso es rápido. parte. O sea, ya ni siquiera 3 meses. ¿No? Ojalá fueran 3 meses. Nosotros vamos muy lentos y vivimos en un continente tercermundista. Suena feo decirlo, pero hay evoluciones en otros países que uno dice, wow, y es moto, una cantidad de cosas. Y el miedo en los empresarios es el mejor consejero. O sea, el miedo hay que verlo como un consejero. Es una emoción regalada por Dios o el universo. No sé cómo le quieran poner a ese mono. ¿Sí? Es para conversar con él. Pero como está tan satanizado el miedo, tanto por la religión como por los medios, el miedo es un excelente consejero. Es que si no lo aprendes a manejar, te va a quemar. No, y te genera esa adrenalina, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa si no hago esto? Ese es el miedo. Si no estás muerto. Sí, total, total, Esto es total, un total. electrocardiograma.
Somos un Lo electrocardiograma. perdiste, es lo que yo digo, lo perdiste estando contigo, estando adentro, perdiste ese recurso. Y eso es terrible, eso es lo peor que puede pasar, es lo peor que puede pasar. Así que, bueno, empresas, líderes a transformarse, a conectarse con su propósito o replantearlo. Si no estás muy acorde con el propósito actual, replantearlo y de alguna forma conectar con los propósitos individuales de tus colaboradores. Ivonne, tú nos llamas al tema de la acción y a ver que los temas invisibles son temas en este momento estratégicos para las empresas. Yo como mujer de tecnología también me pregunto cómo mides eso invisible, porque como tú vienes de empresas hasta de más de 8.000 empleados, ¿cómo mides eso invisible? Asumo que hay herramientas tecnológicas, ¿no? Voy a estar preguntándole a cada uno cómo te sientes, abrazar a cada uno. De vez en cuando se puede, pero no se puede cuando son miles. Sí, Entonces deben de haber herramientas tecnológicas para ir midiendo esos temas invisibles, estrategias, líderes a cargo de ir midiendo esto que debe y se transforma en dinero, porque hay muchas metodologías, pero de alguna forma tenemos que decirle a la gerencia que esto es real, que la productividad no solo está en las máquinas, que la productividad no solo está en que la persona cumpla su evaluación de desempeño, que está en cosas invisibles y yo quisiera que vaya cerrando el programa con eso. Aconséjalo. Aquí hay directores de empresas y luego gente que se conecta después que nos ven diferido de lunes a viernes. Nuestro público es empresario, son profesionales, son líderes de las empresas. Yo quisiera que tú cierres el programa visibilizando eso que tú dices que es invisible y que en este momento es lo que les va a llevar dinero. Tú tienes una frase que dice que las organizaciones no fracasan por falta de estrategia, sino por no ver lo que sucede bajo la superficie. Visualizar lo invisible es el nuevo superpoder de liderazgo con propósito. Cierra tú mismo el programa, Ivonne. así es. Gracias, Mónica. Bueno, mira, definitivamente visibilizar. Hay muchísimas herramientas. Bueno, están las herramientas de medición de clima organizacional. También ayer hablaba con un colega súper interesante de datos, donde se mide lo que son los liderazgos, los leadership behaviors, los comportamientos de liderazgo. Cómo realmente tú visibilizas si el comportamiento de tus colaboradores está en línea, ¿verdad? Ese walk the talk, hay coherencia con lo que la organización y la visión quiere. Si la organización, la cultura realmente está dispuesta a cambiar, porque por ahí hubo un comentario donde dijeron, si la cabeza no está convencido, de ahí hacia abajo no ocurre nada. Y es totalmente cierto. Si los CEO, que es el que lleva todo, y su primera línea gerencial, si los board directivos no asesoran y no incomodan y realmente no dicen lo que está pasando y lo que hay que hacer y no visibilizamos esto de, bueno, mi gente, ¿cómo se siente? ¿Tiene síndrome del impostor? ¿Tenemos la gente adecuada? ¿Cuánto nos cuesta el headcount actual? ¿Cuánto está la rotación? ¿Cómo estamos midiendo si la gente sabe o no, si estamos desarrollando o no? Entonces yo pienso que esos riesgos tienen que venir, estar convencidos desde el CEO hacia abajo para que realmente podamos entender que tenemos que ocuparnos de nuestra gente, invertir en el desarrollo, invertir en tecnología y adaptarnos y saber que la flexibilidad es parte de este mundo. La flexibilidad inteligente, no el libertinaje. La flexibilidad inteligente donde si yo voy a hacer un híbrido de teletrabajo y presencial, realmente responsabilicemos a nuestra gente y empoderemos para que sepamos qué queremos hacer y cómo lo tenemos que hacer. Yo pienso que eso es lo más importante y tener una brújula, un GPS que me guíe cuál es mi plan estratégico, cuál es mi propósito de organización y estar convencidos que hoy en día para tener un plan de acción tengo que tener la mejor gente. Nadie llega solo, nadie llega lejos, puedes llegar más lejos solo o más rápido, pero llegas más lejos con tu equipo, llegamos más lejos en equipo y eso es lo más importante. Hay que llegar a la cima con otra persona para que te tome la foto. ¿Y para Así qué?
Claro, hay una ecuatoriana que no me acuerdo, Carla, ella se llama Carla, más no me acuerdo el apellido de ella, que ha logrado las metas más altas en las cumbres a Sí. nivel mundial. Y ella dice, tú no puedes llegar a la cima solo, ¿quién te va a tomar la foto? ¿Quién va a decir, yo la vi subir? Y el empleado, el gerente tiene que entender, como la pregunta que hacía Mónica hace un rato, es lo que tú has venido transmitiendo en en toda esta entrevista, es que hay que capacitar al equipo. Ujú. Ellos son tus manos y tus pies y tu mente que hacen que tu empresa sea más ágil y salga de esos peligros invisibles. Me encanta este tema de hoy. Ivonne, conecto con muchos puntos que expusiste. Creo que me falta conocerte más para aprender mucho más de ti. Me sentaré ahí a hacerte preguntas, hacerte preguntas, En Innova en septiembre, ya porque no, me no, encanta. Muy chévere. ahí se vuelven a juntar. Ok. Las mentes brillantes, los coaches, los especialistas en recursos humanos, en temas de mentalidad. Pues bueno, muy contenta de ya ir cerrando este capítulo de hoy. Creo que vamos por el capítulo, creo que ya llegamos el 60. Cada vez es más complejo, pues con Carlos, llevar el programa, a avanzar con el programa, pero aquí estamos al pie del cañón, estamos en pleno feriado en Ecuador, no sé, por allá en Medellín, pero aquí estamos por los miembros del Club Pro de las 8, repotenciados, Ivonne, repotenciados todas las semanas, aprendiendo algo, entrevistando a alguien como tú, un invitado especial de calidad. Todas las semanas los tenemos, así que por favor, si les gusta, compartan de todo lo que aprendemos y nos juntamos en el Club Pro de las 8. Muchísimas gracias. Hemos aprendido de liderazgo transformacional GPS. Me encanta, me encanta, Gracias, me Moni. encanta. Y tengan en cuenta que la próxima semana tenemos una invitada también muy especial donde vamos a pasar de la inspiración a la acción. Aquí venimos con experiencias vivas y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Chao. Chao, gracias por todos los que se conectaron.